todo esto se hace desde un entorno profundamente descompuesto. El señor de la Espriella tiene una hoja de vida que está llena de episodios en los que hay múltiples delitos que hay que esclarecer, desde sus vínculos de antaño con el paramilitarismo, sus relaciones con el narcotráfico, lo que ha sido su ejercicio profesional como abogado, su enriquecimiento astronómico en procesos en los cuales no está claro si hubo lavado de activos dentro y fuera del país. Así que todo eso conforma una situación que podríamos sí denominarla un giro hacia una extrema derecha fascista o paramilitar o mafiosa. Pero esas, digamos, algunas de las piezas que ya comienzan a emerger de esa política que intenta ser puesta en orden. Senador Cepeda, desde el País Vasco, el investigador colombiano exiliado y defensor de derechos humanos Jorge Enrique Freiter Florian, hijo del profesor Jorge Adolfo Freiter Romero, asesinado en 2001 por su trabajo sindical y de denuncia de derechos humanos en Barranquilla, ha preparado una pregunta para usted que quisiera que la viera y la respondiera de cara a lo que se viene en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Entonces procedamos a ver la pregunta, por favor. Un saludo Julián Martínez y un saludo a Iván Cepeda. Les hablo desde el País Vasco y quisiera preguntarte, Iván, si consideras que este gobierno que implementará Abelardo de la Espriella es fascismo. Y por otro lado, te comento que venimos desarrollando desde el exilio político y desde los territorios una investigación sobre un lugar de tortura llamado La Bodega en Barranquilla, donde torturaron a campesinos, profesores, sindicalistas. Este lugar fue georreferenciado por la Asociación Freiter, donde hay una connivencia directa entre la Gata, estructuras paramilitares, gaula de la policía y del ejército y empresarios de la ciudad de Barranquilla. Quisiéramos que se tuviera en consideración en el Parlamento colombiano esta investigación que ya venimos trabajando desde hace más de 15 años, donde demostramos la hipótesis que tú has planteado sobre un gobierno paramilitar, una gobernanza paramilitar y toda la toma del paramilitarismo de las instituciones públicas como son las universidades. Es un hito el poder develar este lugar de tortura en Barranquilla, una ciudad donde hay una negación perpetua frente a la memoria histórica, frente a los derechos humanos y donde cada día más se fortalece un modelo extractivista. De acuerdo. Pues, a ver, nosotros tenemos ya algunos elementos de juicio sobre esa pregunta que se hace, la primera parte de la pregunta. Es evidente que el señor de la Espriella anuncia que va a haber una sustitución de nuestra soberanía. Vamos a perder el control sobre pues nuestra defensa estratégica, nuestra seguridad nacional, puesto que de la Espriella va a entregar esa soberanía de nuestro país a Estados Unidos a través de lo que se ha llamado el Escudo de las Américas, que es una alianza que no tiene contornos ni reglas del juego y que va a permitir que Estados Unidos, su ejército, su gobierno, sus agencias de seguridad actúen sin ningún control en Colombia. Eso hay que decirlo con toda claridad. En el plano económico, todavía no conocemos cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, pero ya comenzamos a ver
muy peligrosas amenazas contra el proceso de reforma agraria que se ha dado en Colombia. Comienzan ya a tomarse decisiones y darse pasos para poner en duda la legalidad de los procedimientos de entrega de tierras a los campesinos. En términos de la defensa ambiental, ya tenemos anuncios de que se va a hacer una explotación inmisericordia, depredadora de los recursos mineros y que va a comenzar una explotación también ilimitada de los hidrocarburos, incluyendo los páramos, que son zonas vedadas para ese tipo de actividad. En materia de orden público, lo dije ayer, pues se han presentado ya una serie de disposiciones que sí efectivamente ponen de nuevo sobre la mesa actuaciones violatorias de derechos humanos que pueden llegar a convertirse en crímenes de lesa humanidad. El renacimiento del SMAT, por ejemplo, la conformación de cuerpos que van a tener o incluir a veteranos y reservistas. Así que vamos a asistir a un proceso de retorno, involución a épocas tenebrosas de ataque al movimiento social, popular y la oposición política. Y por supuesto, a todas estas, todo esto se hace desde un entorno profundamente descompuesto. El señor de la Espriella tiene una hoja de vida que está llena de episodios en los que hay múltiples delitos que hay que esclarecer, desde sus vínculos de antaño con el paramilitarismo, sus relaciones con el narcotráfico, lo que ha sido su ejercicio profesional como abogado, su enriquecimiento astronómico en procesos en los cuales no está claro si hubo lavado de activos dentro y fuera del país. Así que todo eso conforma una situación que podríamos, sí, denominarla un giro hacia una extrema derecha fascista o paramilitar o mafiosa. Pero esas, digamos, algunas de las piezas que ya comienzan a emerger de esa política que intenta ser puesta en obra. Senador, en el debate público se ha revivido declaraciones de Abelardo de la Espriella, donde afirmó textualmente en el pasado, abro comillas, yo habría sido un paraco de verdad, cierro comillas. Desde la teoría política y los derechos humanos, ¿qué es y cómo se define técnicamente un gobierno paramilitar y por qué sectores de la oposición usan ese término para calificar al mandatario entrante? De acuerdo, es que no somos nosotros los que estamos lanzando una acusación. Es el propio de la Espriella quien ha expresado de manera pública, no una vez, no en una declaración aislada, sino de manera reiterativa, que él considera que el paramilitarismo no solamente en el pasado se justificó, sino que él lo adopta como una posibilidad real, justificada, legítima. No hemos conocido ninguna clase de declaración en la cual él se haya arrepentido, haya pedido perdón a las víctimas por semejante afirmación que aquí ya fue citada. Entonces, evidentemente estamos ante una persona que cree que crear, fomentar, financiar, apoyar, estimular cuerpos paramilitares o de una vez una política de orden público o de seguridad que incluya componentes paramilitares es legítima y es absolutamente justificada y se inscribe en la Constitución. Entonces, por eso lo decimos, porque estamos asistiendo a anuncios de decretos que van en esa dirección. Claro, obviamente esto se intenta ponerle un barniz de legitimidad diciendo que eso está inscrito en la Constitución, que él va a respetar la Constitución, pero no, nada de eso. Los hechos muestran que esas decisiones
son totalmente contrarias a la Constitución, y ayer en una declaración que hice mencioné el artículo 22A de nuestra Constitución, que prohíbe explícitamente ese tipo de prácticas. Senador, el Observatorio de Indepaz cerró el año 2025 con métricas críticas. 187 líderes sociales asesinados, 78 masacres y 39 firmantes de paz ejecutados, sumando un histórico de 1.891 líderes asesinados desde 2016. Con este panorama de violencia estructural, ¿qué mensaje o qué ambiente se genera en la periferia rural cuando el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella asuma el poder bajo una retórica de confrontación ideológica tan radical y con un lenguaje, digamos, tan inclinado al paramilitarismo? Pues que lo que hemos logrado avanzar, a pesar de esas cifras tan preocupantes, con situaciones de riesgo en muchos territorios que no hay que negar y que son, pues, para muchas comunidades y dirigentes comunitarios, situaciones de riesgo, pues esa situación puede eh, agravarse de una manera exponencial, porque las políticas que se están enunciando no van en la dirección de proteger al liderazgo social, sino por el contrario, de aumentar el nivel de confrontación militar, de guerra, de acciones militares indiscriminadas, como los bombardeos, por ejemplo, lo cual va a generar un impacto lamentablemente muy negativo en muchos territorios del país. Así que mi deber y el deber de nosotros como fuerza política significativa en Colombia, y me refiero al pacto histórico, a la Alianza por la Vida, es volcarnos a la solidaridad, al acompañamiento de las poblaciones más vulnerables en el país. Me refiero a las poblaciones rurales, al campesinado, a los pueblos originarios, comunidades afrodescendientes, pobladores de zonas y municipios que han sido descuidados por la atención estatal, pero también a la población que habita las zonas de los barrios populares de las periferias urbanas. Esa es mi tarea esencial. Vengo recorriendo el país. No he parado después de las elecciones, no porque esté en una nueva campaña electoral, como se ha querido decir, sino porque mi deber es estar hoy con esas comunidades y lo seguiré haciendo. Es cierto, parte de nuestra labor hay que hacerla en el Congreso, en el control político, pero mi labor esencial es estar con las comunidades hoy.